Seguimos, estamos en la mesa de este miércoles, que es 5 de diciembre de 2018. Cuesta que el tema anterior termine. Pasó la pausa, se abrió el micrófono de nuevo y los tertulianos prosiguen con el debate del punto 1 del orden del día. Estamos ingresando al 2 ya. Bueno, ¿Sí? vamos al 2. ¿Les parece? Vamos al 2. Estamos con Fernando Escriña, Adriana Marrero, Ovenir Sartú y Gabriel Mazarovich. Punto 2. Seguimos en la política. El Movimiento de Participación Popular se opone a la derogación del registro de antecedentes penales de adolescentes condenados, una medida que integra el programa del Frente Amplio que fue aprobado el domingo pasado por el Congreso Nacional de esa fuerza política. El senador Charles Carrera dijo, hablando con Radio Carve, que esa decisión del Congreso del Frente Amplio pasa por alto los acuerdos realizados en la interna del oficialismo que permitieron la aprobación de la norma en el año 2013, a su vez posterior a la instalación de un ámbito interpartidario sobre seguridad pública. Consideramos que no se llevó en cuenta que esa norma trajo consecuencias positivas, por decirlo de alguna manera, es decir, trajo cosas positivas. En primer lugar, la participación de menores o de adolescentes en el mundo del delito disminuyó el número de reincidencia. Tan es así que cuando se aprobó la norma habían más de 700 adolescentes en el INISA en situación de internación privativa y hoy hay solamente 300. Carrera explicó que la propuesta, impulsada por el sector Casa Grande, se discutió este fin de semana en un grupo sobre infancia y adolescencia, cuando debió haber sido discutida con los temas de seguridad y convivencia. Relató que el sábado, cuando se enteró de esta iniciativa, le solicitó a sus compañeros del MPP que presentaran una moción para evitar que la medida se incluyera en el programa. Esta moción fue defendida en el Congreso por la senadora Patricia Ayala del MPP, pero fracasó por falta de votos. De todos modos, sí tuvo el acompañamiento de Asamblea Uruguay. Bueno, ha sido uno de los temas de esta semana, porque a la oposición no le cayó bien que el futuro programa del Frente Amplio tenga esta medida, y ha sido entonces un motivo para la polémica también en ese frente. Dentro del Frente Amplio, pero sobre todo afuera del frente, ¿no? Yo, dos reflexiones políticas generales y después sobre el tema. Primero, creo que esto muestra cómo se mostró una imagen simplificada del Congreso del Frente Amplio en los medios de comunicación que nada tenía que ver con la realidad, ¿no? Yo estuve todo el sábado discutiendo el desafío macroeconómico y me levanto el domingo con la tapa de que MPP y comunistas le pasamos por arriba al Partido Socialista, Asamblea Uruguay, todo, y le íbamos a poner impuestos hasta la viejita que iba a la feria, lo cual era ridículo, ¿no? Porque nunca pasó. Y esto muestra que la discusión fue muy rara, muy cruzada, muy intensa, y que no había una alianza de un sector solo con otro y que las mayorías se imponían sobre las pobres minorías violadas en el Congreso del Frente Amplio. Acá estamos hablando de que el MPP y Asamblea Uruguay discuten con el Partido Comunista, el Partido Socialista, la vertiente artiguista. Digo, para ver que había temas cruzados y que las cosas son mucho más ricas que las simplificaciones absurdas e interesadas que se muestran. En segundo lugar, en este tema yo creo que el centro no es el que dice Charles Carrera. Yo respeto mucho a Charles Carrera, creo que no entiendo de dónde saca la conclusión de que fue por esto que bajaron los menores internados en INISA o en el INAU. Me gustaría que lo explicara más. Pero acá el debate central es que una ley que se votó establece desigualdad jurídica entre los menores y los adultos y se es más duro con los menores infractores que con los adultos, en el caso de la prisión preventiva. El Código del Proceso Penal no establece prisión preventiva ahora para todos los casos, y esta ley que se aprobó, es cierto, con acuerdo interpartidario, establece para un juez que agarra a un adulto y un menor que cometen el mismo delito, al menor obligatoriamente lo tiene que meter preso y al adulto no. Entonces, eso que quedó, ese es el centro del debate, no el que plantea Charles Carrera. Y en eso se centró la discusión en el Congreso del Frente Amplio. En todo caso es el programa del Frente Amplio. Obviamente el programa del Frente Amplio no es para dejar contenta a la oposición, que está en contra de casi todo el programa del Frente Amplio, por suerte, si no el Frente Amplio tendría que revisar el programa. Y el centro es este. Después habrá negociaciones políticas y parlamentarias, pero el centro es que había una injusticia establecida con los menores y con los adultos. ¿Será esta la mejor solución o no? Será cuestión de ver. Sí, yo entiendo que esa
contradicción existe, sí, de que hay un régimen más severo en ese punto en cuanto a la prisión preventiva. Ahora, eso es producto de que acá se legisla según mandato, ¿no? Estoy de acuerdo. Vienen las órdenes, hay que votar esto, hay que votar lo otro. Bueno, ahora vino la onda, hay que votar el código nuevo que elimina la prisión preventiva y que modifica. Son mandatos que vienen de afuera. Es así de simple. Entonces terminás teniendo un derecho absolutamente contradictorio, porque nadie está pensando en la sociedad uruguaya, sino que se copian proyectos. De todas maneras, tanto la aprobación del nuevo Código de Proceso como esta propuesta de Fabiana Goyeneche es el producto de algo que yo no le encuentro otro nombre que izquierda cosmética, ¿no? Es decir, se hace corrección política, se hace la imagen de que soy progresista porque soy muy tolerante con las garantías de ciertas minorías o de los afectados, los acusados de delitos. Y se pierde absolutamente la visión de cuál es la función del derecho penal y de cuál es la función del Estado. Esto no lo digo desde una postura conservadora, lo digo porque detrás de estas izquierdas cosméticas vienen los Bolsonaro, vienen los Trump. Esa es la realidad. Cuando se pierde la noción, ¿cómo es el razonamiento? El razonamiento es así: cuando el Estado no es capaz de brindar garantías de seguridad y de cierta objetividad en los procedimientos, la gente comienza a irritarse y a perder la confianza en el sistema. Y termina buscando salidas autoritarias. Y es lo que, desgraciadamente, están abonando. Pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil. Es decir, esa especie de carnaval de agenda de derechos, nuevos derechos, esto y lo otro. Es decir, legislamos para minorías que reclaman esto y lo otro. Y el olvido de las necesidades y los intereses de las mayorías termina generando una enorme bronca que se resuelve generalmente en una salida autoritaria. Yo lo vengo diciendo hace 10 años esto. Fernando, a tu lado, asiente, sí, está como de acuerdo, ¿no? No solo asiento, sino que Evenir me sacó un poco un razonamiento que yo iba a sintetizar así. Yo me dedico a robar siempre. Te lo había anotado ahí. No, porque además me gusta coincidir con Evenir porque hemos compartido muchos años de otras épocas y de discusiones de otro, coincidiendo y discrepando, pero coincido a tal punto que yo iba a definir esto así. Los razonamientos del estilo que hace la doctora Goyeneche son los que fomentan los Bolsonaros. Y en esto creo que los uruguayos debemos tener un punto muy claro para distinguir, porque estamos llevando todos los debates de la sociedad uruguaya a blanco-negro, ¿no? Y eso es lo que le hace daño, porque aquí hay una serie de matices de grises que tenemos que considerar. Se está legislando por parches. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se legisla por parches y cuando se dice, bueno, lo de la prisión preventiva es todo un debate, yo digo, no confundamos ser progresista con ser transgresor. Porque los Bolsonaro aparecen cuando las mayorías se cansan de que solo se hable de los derechos de las minorías. Se cansan. Entonces llega un momento que de la noche a la mañana, inexplicablemente, y sin nadie decir por qué, los dirigentes políticos se despiertan viendo cómo alguien que tiene un discurso políticamente incorrecto, pero además hostil al sistema democrático en muchos casos, terminan en el poder. Entonces la democracia hay que abonarla día a día ¿con qué? Con razonamientos que tengan en cuenta siempre ciertos principios. Y que no es cuestión, esto no es una carrera a ver quién profundiza más derechos. Esto es una carrera a quien aplica las normas y tiene en consideración el interés general. Entonces, el razonamiento de Goyeneche, más allá que pueda haber un fundamento en cuanto a esa distinción entre adultos que yo comparto, que debe por lo menos discutirse y analizarse, todo el tema de los antecedentes, el viejo eslogan, ser joven no es delito, etcétera. No, ser joven no es delito, pero ser joven no es ser irresponsable. Ser joven no da derechos a que no se tengan en cuenta actos que se cometen, y estamos hablando de qué delitos, ¿no? Violación, homicidio, copamiento, no es que estamos el que se robó una manzana en el puesto de la esquina, ¿no? Adriana. 3 cosas. La primera, yo creo que aquí Goyeneche
presentó el proyecto, pero lo cierto es que hubo mucha gente que levantó la mano, así que personalizar me parece que realmente no yo cabe. dije las opiniones como las de... No, ya lo sé, pero cómo se la nombró. No la conozco además. Es la primera cosa. La segunda cosa, es evidente que una de las características que ha tenido el Parlamento en estos últimos periodos es la falta de técnicos que manejen verdaderamente, cómo hacer leyes, qué sentido tiene o qué lugar tiene cada una de las leyes en el conjunto del ordenamiento jurídico. Es decir, ahí parece mentira que haya que decir esto, pero hay un saber hacer, ¿no? En materia legislativa. No cualquiera puede sentarse y decir, escribo una ley porque me parece o exactamente. Entonces, que empieza por creer que no hay que legislar, que si se puede evitar no hay que legislar. Entonces ese tipo de sentido común lo hemos perdido y me parece que sería muy valioso volver a recuperarlo, porque eso ha hecho a la calidad de nuestro sistema jurídico, ¿no? A nuestro orden jurídico. El hecho de que, ha habido, en ese tipo de cosas que que en la resolución del tema anterior estábamos hablando, ¿verdad? Es decir, juristas relevantes que importaban, que daban opinión y se legislaba de acuerdo, ¿verdad?, a ese tipo de conocimiento del orden jurídico en su conjunto. Eso creo que se ha perdido y es una pena porque aparece todo este tipo efectivamente, de contradicciones, de cosas raras. La tercera cosa que quería decir es que este tipo de cosas también pasa cuando hay alguna gente, en el caso de esto sí incluyo a Goyeneche y a otra mucha gente, que abreva la última literatura que hay en los países más desarrollados sobre un determinado tema, que realmente no están pensados para nuestros países con los problemas de violencia que tienen, sino que están pensados para estos dos muchachitos que por año, que hay dos muchachitos que matan por año a un señor, a una señora porque usaron el auto y habían tomado copas y no, nuestra situación es bien diferente. Entonces, cuando verdaderamente se toman ideas que están pensadas efectivamente para otras sociedades, con otro estado de cosas, con otros niveles de violencia, y se las quiere implantar en un país donde los problemas son otros, porque verdaderamente nuestro problema de violencia es otro. Entonces, ahí me parece, sí, me parece que empiezan a aparecer las inconsistencias. Y por último, también el tema de que los jóvenes se encuentren internados no sería un problema si la internación fuera educativa, fuera dignificante, fuera para tratar de ver si a ese muchachito se le puede dar la contención afectiva, el tipo de educación que necesita para convertirse en un ciudadano reconciliado con la sociedad y no con ganas de agredirla. Bueno, lo que pasa es que justamente ese discurso cosmético, el otro problema que trae, es decir, ese que hace la buena imagen... Yo creo que no es cosmético. Yo creo que es profundamente cosmético, porque no toca nada de lo sustancial, Es un oxímoron profundamente cosmético. Hace una serie, exacto. No, porque es todo cosmético, es todo reboque, no hay nada debajo, es profundamente cosmético. ¿Lo decías entonces? ¿Qué es el discurso? Porque el otro problema que tiene es que ha destinado todos los esfuerzos a esta clase de prácticamente ese discurso abolicionista, que es partidario de eliminar las penas de privación de libertad y no sé, en el fondo lo que está detrás. Entonces, en vez de ocuparse en crear un sistema de reeducación juvenil decente, se ocupa en tratar de abolir el sistema de privación de libertad. El resultado es todos los lugares de detención son espantosos y tenemos estos discursos que terminan con salidas autoritarias, generando salidas autoritarias.